El gobierno ha convocado para el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, que es un periodo que va del 1 de diciembre al 30 de abril, un proyecto de ley para regular las plataformas tecnológicas que se utilizan para brindar el transporte de personas. Un poco lo que hace Uber, lo que está haciendo ahora Didi. Menciono el tema de sesiones extraordinarias porque los diputados en ese periodo del 1 de diciembre al 30 de abril únicamente conocen los proyectos que le interesen al Poder Ejecutivo. Eso significa que el gobierno está interesado en regular el servicio que se está brindando mediante estas plataformas tecnológicas. Bueno, y para conversar sobre este tema, le damos la bienvenida a Alfredo Román, a quien conozco desde hace ya algunos años. Alfredo, bastantes años, 2016, Otto. 2016, correcto. Cuando Uber empezó, yo era diputado. Exactamente. Yo en aquella época presenté una acción de inconstitucionalidad que contra... Es un desorden en todo este tema, Así que fue es, influyente. Que fue influyente, sí, que era contra los servicios especiales de taxi que prohibían el transporte privado de personas. Para empezar, Alfredo, vos que conoces muy bien la actividad, ¿cuántas personas se dedican hoy a brindar el servicio mediante plataformas tecnológicas? El parque de conductores que se dedican a la actividad, según los datos que dan las plataformas, es de 22.000 y hasta 25.000 conductores. Estos son datos que pues, no tenemos cómo probarlos porque las plataformas son muy herméticas. Así es. En este caso la que más suena, ¿verdad? Y esta otra que está trayendo Didi, está trayendo más conductores, pues con esta oferta que ha tenido hacia los conductores, creo que incluso está llegando a esos números. A esos números de 22.000 a 25.000 personas. Porque las usan variadas, los conductores usan las dos. Usan las dos. Personas que hemos bajado la aplicación y que utilizamos, algunos muy asiduamente, muy recurrentemente, unos de vez en cuando, los servicios que se brindan mediante estas plataformas tecnológicas. Más o menos, ¿cuántas personas? Pueden estar manejando 800.000 personas a 1.200.000 aproximadamente. Estamos hablando de que, a ver, el padrón electoral, personas mayores de edad, son 3 millones aproximadamente. Estamos hablando de una tercera parte de la población que vota está utilizando eso, aunque también usuarios, hay personas menores, lo digo yo por mis hijos cuando eran menores de edad, y yo les daba a ellos la posibilidad de utilizar ese servicio para ir a una fiesta o regresar, y bueno, el papá pagaba. Sí, pero a través de digamos, un sistema que me daba a mí como padre de familia mucha seguridad. Y tal vez podemos hablar de esa característica del servicio, Alfredo. Pues sí, es una modalidad totalmente privada, como la naturaleza de la actividad lo dice, y tenés el nombre de la persona que te va a llegar a recoger, tenés el número de placa, la descripción del vehículo, da un historial del conductor, si ese conductor ha sido calificado de 5 estrellas hasta 3.8 estrellas, comentarios positivos, premios y demás, entonces tenés la seguridad de que esa persona, en este caso tus hijos o los míos, puedan viajar seguros, con total confianza, correcto. Que ese es un punto que ha hecho que mucha gente empezara a utilizar estos servicios recurrentemente. Y hay otro punto que tiene que ver con el hecho de que te llegan a recoger donde vos estabas. Exactamente, algo súper importante. Al final de cuentas, bueno, primero no tenías a alguien pitándote por todo el barrio a las 11:30 de la noche para buscar tu posición, sino que simplemente tecnología. Bienvenidos a la cuarta revolución industrial. Tenés un lugar exacto donde te va a recoger el vehículo. Entonces, posicionamiento global, ahora todo es tecnología. El proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo viene motivado por una presión que ejerce el gremio de los taxistas, como se les conoce, los taxistas rojos o taxis rojos, que durante muchísimos años han estado presionando a quienes han gobernado para que no den más concesiones, más de las que en aquel momento se aprobaron, para que les den ciertos tratamientos especiales, y para que les erradicaran competencia que han tenido a lo largo de los años. Primero los piratas, luego los porteadores, luego se las agenciaron y presionaron para prohibir los servicios privados de transporte, digamos, jodiendo lo que es el porteo, para dejar una categoría que eran los servicios especiales de taxi, los taxi, que eran antiguos porteadores, que luego empezaron en 4.000, se fueron reduciendo y ahora quedan unos cuantos. Sí, exactamente. Todo esto es para protegerlos a ellos. ¿Por qué consideras que los gobiernos sucumben ante esta presión?
Lamentablemente, y para nadie es un secreto, el gremio taxista simplemente con bloquear calles logran sus objetivos desde hace muchísimo tiempo, incluso cuando don Rodolfo Méndez Mata estuvo en aquellos 20 años atrás en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuando el gremio taxista lamentablemente cuando quiere algo lo logra con huelgas. Sí. Creo que hasta ahora, después de todo este tiempo, se ha logrado por lo menos bajarles un poco el tono y poco a poco, que lamentablemente tienen estos dirigentes que no son estratégicos, sino que son bochincheros, han hecho que el gremio taxista sea calificado de esa manera tan negativa. Tan negativa por los usuarios. Por los usuarios. Sí. Ahora, conozco muchísimos taxistas, de hecho tengo familia taxista que ejerce una actividad espectacular y que hasta el día de hoy mantiene sus flotillas de vehículos súper bien. Sí. ¿Qué es lo que pasa con esta presión por parte de los taxistas hacia el gobierno? Que por primera vez en muchísimos años el gobierno, digamos, no se deja influenciar y dicen, bueno, viene una actividad digital y tecnológica que va a beneficiar al cliente. Entonces creo que este es como un primer gran paso. Sí, yo veo un poco un cortocircuito en relación con la juventud del presidente, que uno asocia juventud con tecnología. Sí. Con su ministro de Transportes, que no es tan joven. Correcto. Y entonces ve la posición del ministro diciendo hay que meterle una cuota, una sanción a Uber de 11.000 millones de colones. O sea, 11.000 millones. Que no estamos hablando, no estamos hablando de 11 millones. Es un absurdo total. No estamos hablando de 100 millones. No estamos hablando de 1.000 millones. 11.000 millones de colones a Uber para que siga operando y luego más o menos 100.000 pesos a cada vehículo. Exacto. Fíjese, Otto, que viene este absurdo por parte de don Rodolfo Méndez Mata. Entonces el emprendimiento tico, que ahora la mayoría de jóvenes son emprendedores, dice, bueno, esto es un motor socioeconómico, yo voy a meterme ahí. Y resulta que ponen esos 11.000 millones de colones ridículos para inscribir una plataforma tecnológica. El emprendimiento nacional dijo, no, ¿ya para qué? Si ese proyecto de ley pasaba, yo no sé, hubiera sido un monopolio por parte de Uber, ¿cierto? Sí, claro. Por dicha ese proyecto de ley se archivó, entró Didi, hay otra plataforma por ahí que se llama Vigo, que va un poco más tirada a los taxistas, nace Onux y van a venir un montón más. Claro. Estoy seguro de eso. La diferencia entre el servicio que brinda un taxi y el servicio que el usuario contrata a través de las plataformas tecnológicas. ¿Cuáles son las principales diferencias y del por qué la gente está favoreciendo el servicio de las plataformas tecnológicas? Calidad en el servicio al cliente. Creo que es una de las principales cosas. ¿Por qué? Uber, cuando inició en Costa Rica, tenía como este sector de conductores que simplemente chineaban a la persona que no sabía que era Uber, que le tenían agüita, que le tenían un confite, que aire acondicionado, buenas noches, buenos días, buenas tardes. En la calidad del servicio al cliente, conforme fue pasando el tiempo, pues ya empezó a entrar un poquitito de personas, tal vez no tan educadas como al inicio, porque fíjese, don Otto, que este servicio de plataformas tecnológicas en el 2016 ingresa con profesionales desempleados que tenían su vehículo del año y que tenían que pagar la mensualidad. Así es. Entonces entra Uber y dice, yo con todo gusto, ustedes me realizan una actividad, yo les alquilo la plataforma porque hay que pagar esa plataforma y ustedes hacen dinero. Entonces la diferencia fue abismal. Teníamos unidades de taxis rojos no muy en buenas condiciones, otras pues sí son del año, otras no, la mayoría no, y entran estos carros de lujo, último modelo, súper confortables, donde no escuchas el ruido de los carros. ¿Qué hace la gente? Empieza a migrar poquito a poco. Ese es el primer detonante. Y para mí el segundo detonante sucedió cuando don Rubén Vargas citó a la primera manifestación de los taxistas y estratégicamente la mentalidad de mercadotecnia del motor mundial Uber dice, regalemos los viajes. Entonces estas personas que desconfiaban de meter su tarjeta de crédito o de débito en una aplicación, dijeron, no, yo necesito transportarme. Vamos a ver, ¿y me va a costar 1.000 pesos? Entonces, ellos mismos se encargaron de echarse la tierra para enterrarse. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tenemos una plataforma que da seguridad, porque como anteriormente lo mencioné, tener los datos completos de ese conductor, versus algo que no sabes quién te va a llegar y que tal vez no tenga calidad en el servicio al cliente. Y ese quién te va a llegar a donde vos estés, tenés que llamar a una central telefónica de una empresa de taxis para que por medio de radio te lo envíen. Correcto. Porque sin la dirección exacta. Bueno, tal vez tenga los ¿cómo se llama? Las señas de las referencias de la tica. Exactamente, pero no tener la exactitud de un sistema
de ubicación satelital. Ahora mencionaste a Rubén Vargas, que es uno de los líderes de los taxistas rojos. Correcto. Y Rubén Vargas, en esa convocatoria que hace a estas manifestaciones, ya sea al tortuguismo, al bloqueo de calles de los taxistas, básicamente lo que veo por lo menos las tomas de televisión, cuando le ponen el micrófono a algunos de ellos, eran personas que son conductores del taxi, pero no son los concesionarios, o no eran los concesionarios. Exactamente. La mayoría de las personas que conduce hoy un taxi rojo no es el concesionario, que es el que firma el contrato con el Estado para decirle, mire, esto es un servicio público, es un servicio del Estado, el transporte de personas en modalidad de este vehículo pequeño, en modalidad taxi, y yo le voy a dar a usted, Alfredo Román, una concesión para que usted sea el que brinde el servicio. Si usted no lo brinda, le damos, porque obviamente usted no puede trabajar las 24 horas, claro, le damos la autorización para que usted contrate a alguien que tiene que estar asegurado en la Caja Costarricense del Seguro Social y usted tiene que estar, registrado como patrono. Exacto. Y él como asalariado, para que usted pueda entonces utilizar su vehículo las 24 horas. Pero eso no sucede así, Alfredo. En ningún panorama, incluso en la actualidad, en el sistema de plataformas tecnológicas, nosotros no existe. Tampoco existe, que es algo que se debería empezar a gestionar, porque a eso vamos, según la regulación. Es algo que los dueños de vehículos o dueños de flotillas deberían empezar a analizar y deberían empezar a practicar para que más adelante pues no sientan el golpe, ¿verdad? Sí, ahorita entramos a esa parte para terminar el tema de los taxis, porque es importante. Yo me topaba mucha gente que me decía, mire, es que no me da la plata. O sea, yo le tengo que pagar al dueño del taxi, al dueño de la placa, le tengo que pagar. En aquella época eran como 30,000 colones por el día. Ha ido bajando, producto de la merma en los ingresos, la reducción de los ingresos. Hoy es casi 20,000 colones diarios que tienen que pagarle al dueño de la concesión de la placa. Correcto. Para poder utilizar el vehículo. Y hay veces en que apenitas sacaban esa cuota más el combustible que tenían que pagar y no les quedaba prácticamente nada para llevar a su casa. Sí, sí. Entonces el nivel de tensión y presión de estos conductores de taxi, con los cuales siento empatía y me solidarizo con ellos. No, por supuesto. Entonces andan con las emociones, pero sí, a flor de piel, bastante enojados por una situación que ellos ven, que aquellas personas están tal vez, lo que ellos dicen, me están robando la clientela, me están reduciendo el mercado, yo no estoy teniendo dinero para pagar mis facturas, y entonces alguna gente de esta empieza a salirse de la actividad de los taxis. Correcto. Sin embargo, Boto, lo que hablabas al inicio, ¿qué hacían los taxis antes? Hacíamos una manifestación, lográbamos todo lo que nos diera la gana y el gobierno siempre les decía sí, aumentos, cambio de tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no lo lograron. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Lamentablemente estos líderes que tienen este gremio no son estratégicos. ¿Por qué? Porque si tienen el potencial y el motor para poder reunir a esa cantidad de personas, porque ya las manifestaciones no son las mismas, si tenían ese motor de convencimiento, ¿por qué no fueron más estratégicos y pensaron, bueno, negociemos con el gobierno, viene un motor tecnológico a competir con nosotros? Yo no vi ninguna Musmani quebrada, se reinventaron, ¿cierto? Sí, así es. Vino Samuelito, que es exquisito, ahí ya hice pauta, pero yo no vi ninguna Musmani quebrada. Sí. Reinventaron su negocio. Entonces, si hubiéramos tenido personas estratégicas, en este momento creo que el mercado estaría eligiendo con quién viajar y todo el mundo estaría ganando plata. Eso estoy seguro de eso, pero malas decisiones, malos líderes. Sí, inclusive en una de las últimas manifestaciones ya mucha gente no concurrió, porque entonces la manifestación ya era para pedir una indemnización para el dueño de la concesión. Que de hecho la bajaron en el otro anterior proyecto de ley, ya no queremos 50 millones, denos 25. Así es. Pero ahora denos 50, que es solo para concesionarios. Sí. Y los... no para los choferes. Entonces los choferes empiezan a darse cuenta. Que no sabían. No sabían, me están tirando a hacer bloqueo, a que yo no me gane un 5, porque por estar haciendo el bloqueo no está ganando un 5. Mientras Uber hace la plata que le da la gana. Así es. Correcto. Y luego, por otro lado, estoy haciendo esto para que el dueño de la concesión, al que yo le pago 20,000 pesos diarios, le dé una indemnización a él, no a mí. En tractos por año de 4 millones. Entonces, esa persona, ¿cuándo va a disfrutar de esos 50, 25, no sé cuántos millones al final? No va a servir para nada. Al año, con 4 millones, usted le va a costar mucho vivir. Yo veo a veces, Alfredo, en algunas partes, especialmente salida de hoteles, allá por salida de la iglesia, uno ve paradas de buses, uno ve la línea de taxis rojos. Sí, claro. Antes ruleteaban, pero gastaban combustible, entonces se dieron cuenta, no, yo voy a ir donde normalmente hay
personas que van a requerir el servicio. Entonces nos ponemos en fila india, vamos empujando el carro, entonces ni siquiera lo arrancamos, lo empujamos, ponemos en neutro, lo vamos empujando. Sí, se ve y entonces conforme va llegando alguien, va llegando ahí donde están ellos. De hecho. Mientras que el vehículo de Uber o Didi va donde uno esté. Exacto. Copetico, ¿qué hizo Copetico? Realizó una aplicación. Sí. Usted pide el servicio de taxi por Copetico, la aplicación no sé cómo se llama, y el taxi te llega al punto. ¿Qué hizo esta persona de Vigo? De mi plataforma tecnológica se las doy a los taxistas. Lo de César. Lo de este señor César Blasco, correcto. César Blasco, muy inteligente. Claro. No sé si por ley se puede hacer o no, pero bien hecho. Claro. ¿Cierto? ¿Por qué? Se están reinventando. Más bien una persona les ayudó a reinventarse. Hay 22.000 a 25.000 personas que se dedican a esa actividad como choferes. Sí, ahí hay dueños de vehículos y personas que trabajan para alguien que es el dueño del vehículo. Correcto. O personas que alquilan un vehículo, o sea, el negocio de alguien fue comprar el vehículo y alquilárselos. Entonces tenés modalidad del asalariado, tenés informal, estás del tipo que alquila nada más el vehículo y el tipo que le dio el vehículo a la entidad financiera que lo financió, pero es su propio vehículo. Correcto. Esas son, digamos, las modalidades que se dan hoy allá, todos en la informalidad. Todos, absolutamente todos. Todos en la informalidad. Hasta el día de hoy solo conozco 3 casos que me han dicho, bueno, a ver, muy buena la estrategia. Sí. Les tiene un salario base, algo interesante, y les paga por comisión de acuerdo a lo que hagan semanalmente. Sí. Pero no sabían que entraba Didi con unas promociones impresionantes y la cantidad de plata que empezaron a hacer con las 2 plataformas surgió. Ahora les están pagando a estas 2 personas que conozco muy buenas comisiones. Bueno, hay como otros que simplemente nada más cobran un monto por semana, que me parece injusto en muchos casos, y siga la pellejeando, ¿verdad? Todos informales, o sea, 22.000 personas en la informalidad. El gobierno no sabe en este momento qué pasa con esa plata. El gobierno, por negarse a reconocer la actividad, porque es algo muy sencillo, es más, si el gobierno modifica un decreto, ni siquiera eso, el gobierno, a mi juicio, tiene una medida de corto plazo para resolverlo, que es una reforma, emitir un reglamento basado en la Ley de Transporte Público de finales de los 60, donde habla de servicios especiales. Entonces usted puede crear la categoría de servicio especial, saca la reglamentación, los atrae a todos, los formaliza, los inscribe en un registro, entonces ya todos están formales y ahora sí, chavalos, ahora cobren el impuesto del IVA, de valor agregado, por el servicio que ustedes brindan. Ahora ya están todos, al estar todos formalizados, van a tener que pagar ustedes impuestos sobre la renta por el monto que ustedes están ganando, deducidos todos los gastos de los que ustedes incurran. Pero entonces lo que hizo lo que hace es formalizarlos. Esa es la vía rápida, si el gobierno quisiera. La segunda es reformar en la Asamblea Legislativa el artículo 323 del Código de Comercio para permitir otra vez el transporte privado de personas y entonces agregando la palabra personas. Agregando la palabra personas, porque existía, la eliminaron y además metieron una frasecilla donde dice se prohíbe el transporte privado de personas. Entonces, quitar eso para entonces ya abrir las puertas a la formalización total de la actividad. Pero el gobierno, en lugar de hacer eso, presenta un proyecto de ley para seguir, no sé, tratando de parar con las manos un tsunami. Correcto. Es un miedo, para mí es un miedo, un temor, no sé si al gremio taxista, que cada vez es menor, no sé cuál es el tema, por qué no hicieron eso por la vía rápida, si tenían absolutamente todo el conocimiento para hacerlo. ¿Cuál es el tema? Sí, bueno, esto queda como una reflexión para los diputados. Los diputados tienen en estos momentos la brasa. El gobierno se las tiró, la Asamblea Legislativa se la devolvió y le dijo, no, eso que usted me mandó no sirve, entonces vaya y mándeme algo diferente. Que lo crearon los diputados, otro proyecto, ¿verdad? Es creado por ellos y archivan el que presentó otro diputado, exactamente. Sí, hay varios proyectos, pero al final de cuentas uno se da cuenta, y yo cuento una anécdota sobre el tema, porque la gente del Frente Amplio eran de los principales defensores de los taxistas y las personas que atacaban a Uber cuando yo fui diputado. Y entonces estábamos allí en el plenario y yo echando uno de esos discursos a favor de la libertad para elegir. La libertad para elegir del usuario y del consumidor. Correcto. Y la libertad para elegir de una persona sobre qué hace con su propiedad. Si me permite a mí montarme su vehículo o no, pactando costo y precio. Ese es un concepto profundo de la libertad para escoger y para elegir. Y entonces se me acerca el jefe de bancada en ese momento, Edgardo Araya, quien fue posteriormente su candidato presidencial, y me tira así, me pone el teléfono de él ahí sobre la curol y me dice que le echara una vista a las aplicaciones que tenía ahí
tenía la aplicación de Uber. Entonces inclusive hay personas vinculadas a los partidos políticos que se han opuesto a esto, que es un poco el Partido Acción Ciudadana y el Partido Frente Amplio, que utilizan los servicios. Y si salen del país, utilizan los servicios. A mí me han comentado muchísimos conductores que llevan tal vez asesores legislativos, incluso llevan a personas del Poder Ejecutivo que tienen y hacen estas trabas, nombres me dieron y ellos están de acuerdo, pero no pueden hacerlo por intereses políticos o no hay voluntad política. Y al día de hoy, don Otto, no sé si usted piensa igual, para mí en este momento no hay voluntad política. Sí, en estos momentos no veo a esta administración queriendo comprarse la bronca. Correcto. Dice, para quedar bien con los taxistas, mire, ya yo presenté el proyecto de la Asamblea Legislativa, vean, lo convoqué a sesiones extraordinarias. Los diputados van a decir, mire, hasta que usted, Poder Ejecutivo, no defina una posición sobre el tema, nosotros no vamos a cobrar esa bronca, es un tema suyo. Correcto. Hay que siga eso como va hoy. Pero está perdiendo, digamos, el Estado, y desde ese punto de vista el ministro de Hacienda debería estar preocupado para decir, mire, formalícenme esta gente porque significa más ingresos. Correcto, y es una cantidad bastante grande de ingresos la que tiene, las que da la actividad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Sí. Si se pudiera meter mano para que esto se tome por la vía rápida, sería magnífico. Tenemos ahorita audiencias de este último proyecto de ley presentado por Roberto Thompson. Se ve disposición porque están escuchando a varios sectores, entre ellos la asociación de nosotros, a Primotec. Tenemos que esperar. Para mí este gobierno no lo resuelve, no lo resuelve este plenario legislativo, se resuelve en una próxima administración. ¿Irá a pasar lo mismo, Otto? Sí, mientras tanto, lo que hace es terminar de consolidarse esto, porque yo conozco taxistas, inclusive tengo amigos taxistas, algunas personas que en algún momento compraron una placa de taxi, entonces me dicen, mire, ¿qué hago? Me están ofreciendo comprármela, véndala. Deshágase de eso, o que vale algo. Mire, vale la pena que entonces yo me meta a remozar el vehículo, a cambiar el vehículo. Mire, sinceramente, esta es una actividad, la actividad de los taxis rojos. A cómo se presta ese servicio hoy, si no viene acompañado de la plataforma tecnológica para acercarse a los usuarios, está condenado a extinguirse y a un plazo muy corto. Bien lo dijo el presidente de AmCham, hay que uberizar a los taxis y no taxificar al Uber. Creo que es una de las mejores frases que he escuchado que se quedó impregnada en el plenario legislativo. Así es. Y en definitivo creo que es imposible, Otto, pelear contra una revolución digital como estamos en este momento. O sea, es decirle no a algo que se necesita sí porque sí. Sí, yo cuando veo también la historia de la gran cantidad de personas que se dedican a esto, mujeres jefas de hogar, profesionales desempleados, personas sin profesión que están de esta manera ganándose una plata para sacar adelante a su familia. Y que emprendieron. Claro, no, que emprendieron y también ustedes se montaron, compraron su vehículo, están emprendiendo, y alguno compró un segundo vehículo y está en ese, contrató a alguien o algún otro miembro de la familia está manejando el otro vehículo y están generando unos ingresos interesantes. Dice, no, bueno, pero por Dios, qué miopía la del gobierno, ¿por qué ensañarse con esa gente? O sea, ¿por qué llegar y quitarles esa herramienta con la cual se están ganando la vida, pero también afectándonos a los usuarios? Por supuesto, aquí el principal afectado es el usuario. ¿Por qué? Porque ellos sienten el temor de ir en un Uber o en un Didi o en un Vigo y ser acechado por un oficial de tránsito que le pregunta, ¿y este es Uber? No, usted tiene que darme su testimonio en un juicio, ningún cliente va a querer eso, ningún usuario. Entonces se montan conmigo, ya por dicha, el nivel de incautamiento de vehículos ya no se está dando tanto, pero en cualquier momento los líderes taxistas solicitan a Méndez Mata que intensifiquen los operativos de tránsito y empezamos de nuevo. Sí. Carros, placas para arriba, aunque no tengan espacios en los diferentes depósitos. La TLC y policías de tránsito, que lo que debieran estar haciendo es velando porque el flujo vehicular sea mucho más expedito y por ver de qué manera hay infractores de verdad que con su conducción temeraria pueden eventualmente matar a alguien, deben estar controlando eso. En lugar de eso, andan persiguiendo a personas que no le violan derechos a nadie, correcto, que lo único que hacen es defender su libertad para elegir. Una mala utilización de los recursos está haciendo el PAC. Así es. Básicamente. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarme en esta entrega más de Libres para Elegir. Muchas gracias a ustedes por su atención y acompañamiento a este programa que espero que haya sido muy enriquecedor.